la palabra. Repita, fundados en la palabra. Y ahora el tema bajo el cual voy a compartir la palabra es deleítate en la palabra. Mire, qué tema más hermoso, ¿verdad? Deleítate en la palabra. Según la Biblia, la palabra deleite es a menudo para describir un sentimiento, un gran placer o una satisfacción. Porque eso es lo que debe de brotar del corazón de todo cristiano y de todo aquel que se sumerge, se inunda a escudriñar la palabra de Dios y a conocer a través de ella los secretos, las bendiciones y las promesas que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Amén. Cada uno de nosotros como seres humanos nos deleitamos en algo o en alguien. ¿Sí o no? Mire, está el deportista, se deleita practicando el deporte que más le gusta. Está el cocinero que se deleita cocinando el plato que él sabe que es el más apetitoso para sus clientes y él se deleita cocinándolo. Amén. Pero la Biblia en el Salmos 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero vayamos al Salmo 119, verso 15 al 18. Salmo 119, verso 15 al 18. Leemos la palabra honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Todos la tienen? Y el que no la tiene, pues está en las pantallas. Dice el verso 15 del Salmo 119: mas en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tú. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta hora por tu presencia, Señor, por tu Santo Espíritu, Padre. Gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Y ahora te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Te pido, Señor, en esta hora que esta palabra encuentre en cada corazón, Señor, el propósito por el cual tú la envías, Dios mío. Que esta palabra, Señor, la podamos poner por obra, que la podamos vivir, que la podamos compartir a otros, Padre, y que pueda ser de bendición. Y que no regrese, Señor, vacía sin antes cumplir el propósito por el cual tú la envías. Espíritu Santo, toma control de principio a fin, toma control de mi mente, mi corazón y mis labios, Señor, y que tu pueblo pueda ser edificado de esta palabra como lo he sido yo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de entrar en materia, hermano, yo quiero que levantes tu Biblia y vamos a hacer un decreto. Diga: en mi mano tengo la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. Haré lo que me pide que haga, viviré como me pide que viva y la enseñaré a otros, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Gloria a Jesús. La palabra de Dios, mis hermanos, es la luz que ilumina nuestros caminos. Y decía al principio que todos nosotros nos deleitamos en algo. Y el salmista en el capítulo 34, verso 7, él nos habla, dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Sabemos que todos tenemos peticiones. ¿Quién no tiene una petición acá? Ya, todos tenemos una petición, ¿verdad? De diferentes índoles. Algunos tal vez una petición por una sanidad, por un trabajo, porque un familiar venga a conocer al Señor. Todos tenemos una petición. La pregunta no es si existen peticiones. La pregunta es: ¿me deleito en el Señor?
Y tampoco la pregunta es que si el Señor quiere o puede contestar una petición. La pregunta es, ¿en verdad yo me deleito en el Señor? ¿Hay deleite en buscar la presencia del Señor? Y el salmista en el capítulo 119, verso 15 que leímos, dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Ahí hay dos cosas muy importantes: meditar, número uno, y dos, considerar. Porque podemos meditar en algo. Ahorita quizás usted esté meditando en algo y tal vez no lo es en la palabra en este momento. Ojalá que sí. Pero la otra pregunta es: ¿considera los caminos del Señor? ¿Consideramos deleitarnos en la palabra? Si en la palabra hay deleite, ¿cuántos pueden decir amén? El indagar, estudiar la palabra de Dios, ¿cuántos de ustedes se deleitan al hacer eso? Mire, muy poquitos. Y lo entiendo. Muy poquitos se deleitan en la palabra. No hay deleite en la palabra. Porque si en la palabra hubiese deleite, entonces leeríamos más frecuentemente la palabra. Pero el hecho que obviamos el leer la palabra es porque no hay deleite cuando la leemos. Mire, el que le gusta los deportes se deleita poner la tele y comenzar a mirar su partido favorito y no se pierde ni siquiera los anuncios, porque se está deleitando, que está mirando que su equipo favorito está ganando, ¿verdad? Se está deleitando. Pero entonces, ¿por qué? Si la palabra de Dios es lumbrera a nuestros caminos, la palabra de Dios, mire, tiene más de 7,000 promesas para nosotros. Y si hay tantas promesas en la palabra, ¿por qué no nos deleitamos cuando leemos la Biblia? Porque vuelvo y repito, no hay deleite, porque si lo hubiese, entonces lo primero que haríamos al levantarnos, ¿qué sería? No sería a ir a encender el teléfono y mirar qué video está en TikTok o quién ha posteado algo en Facebook, sino que sería ir a la Biblia y leer: Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí ahora? Para comenzar, Señor, tu palabra dice que nuevas son tus misericordias a cada mañana. Entonces, si hubiera ese deleite en la palabra, es lo primero que haría. Mire, yo al despertarme, mi deleite, le voy a ser honesto y me confieso con ustedes, pero no lo voy a contar a mi esposa porque se la va a creer, es darme la vuelta y mirarla que está ahí a mi lado, darle un beso y decir: gracias, Señor, por este día, pero también porque tenés esta mujer hermosa a mi lado. Y luego mi esposa no me deja mentir lo que hago. Bueno, ella está roncando y yo estoy orando. Pero levantarme, mi deleite es ir a la palabra de Dios. Por eso, mire, ustedes miran que acá Dani y Julito pasan a predicar con su tablet y su laptop, y yo hago todos mis trabajos y trabajo todo el día con computadoras. Pero acá, mire, yo me deleito traer mi Biblia, tener mi Biblia, escuchar cuando la estoy hojeando, sentirla. Mire, cuando yo estoy hojeando la palabra, créame, mi hermano, y le recomiendo que lo pongas por práctica, tú comienzas a sentir como que en verdad el dedo de Dios está allí. Tú comienzas a sentir que la presencia de Dios se está moviendo allí. Y es ahí donde se cumple esa palabra que dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si tú comienzas tu día deleitándote en la palabra, ¿tú crees que el Señor no va a conceder las peticiones de tu corazón? Si tú comienzas buscando el rostro de Dios, tú comienzas buscando la respuesta de Dios a través de su palabra, ¿Dios no va a cumplir esa promesa? Claro que sí, Dios la va a cumplir, porque no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero sabes, la primer mentira que Satanás pone en la mente y en el corazón, dice: pero ¿cómo voy a leer la Biblia si no tengo tiempo? ¿No es cierto? ¿Cuántos han pensado así, o cuántos aún contestan de esa forma cuando se les pregunta: ¿y tú lees la Biblia? Pero si no tengo tiempo, ¿cómo la voy a leer? Ahora,
Yo te pregunto, ¿tenés tiempo para cepillarte los dientes en la mañana? ¿Tenés tiempo para hacer el café antes de salir de la casa? ¿Tenés tiempo para preparar tu lonche para irte a trabajar? ¿Tenés tiempo para abrir el teléfono? ¿O quién no se cepilla los dientes en la mañana? Si no lo hace, le aconsejo que lo comience a hacer, que si no va a ser más rico a los dientistas. Esa es una mentira del diablo, que el Señor lo reprenda, mis hermanos. No se hace el tiempo porque no nos deleitamos en escudriñar la palabra. Pero cuando comenzamos a escudriñar la palabra y comenzamos a deleitarnos en ella, y comenzamos a descubrir tantas promesas que el Señor tiene a través de ella. Una de ellas es Isaías 40:31, dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro. Pero si nunca abrimos la Biblia, ¿cómo vamos a conocer que esas promesas están ahí para nosotros? ¿Cómo vamos a conocer que la Biblia dice: si alguno de vosotros está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que vengan, que oren y que le hagan los santos óleos para que se vaya en paz con el Señor? No, le dice que venga, que ore con usted, y por la oración vas a ser sano. Porque la Biblia dice que por las llagas de Cristo fuimos sanos, que Él llevó todas nuestras enfermedades y las clavó en la cruz del Calvario. Pero ¿a dónde lo dice eso? Eso no lo dice en los libros de los Macabeos. Eso lo dice en Isaías 53. Pero ¿cómo lo sé? Porque he leído la Biblia. Y tú sabes que si recibes a Jesús en tu corazón, tu nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Cómo lo sé? Porque el Señor me lo dice a través de su palabra. ¿Cómo sé que la palabra dice que si confesares a Jesús como tu Señor? Porque el que cree con el corazón y confiesa con la boca será salvo. Pero ¿en qué revista leí eso? ¿Quién me contó ese cuento? ¿En qué canal lo miré? ¿En qué posting de Facebook lo encontré? ¿O en qué video de TikTok? No, mi hermano, lo encontré en el libro sagrado que es la Biblia, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, dado a la iglesia. Y esas promesas son para nosotros hoy día, mis hermanos. Ya no es para Pablo, ya no es para Pedro, ya no es para Silas, ya no es para los profetas. Los profetas ya pasaron, ellos vivieron su época. Hoy la estamos viviendo tú y yo. Y estamos viviendo tiempos, mis hermanos, que necesitamos estar bajo la sombra del Omnipotente, escondido en el hueco de la mano del Dios Todopoderoso. Pero ¿cómo encuentro? ¿A dónde encuentro eso? Cuando me deleito buscando en la palabra. Porque es a través de ella que el Señor habla a nuestras vidas. Es a través de la palabra que conocemos el carácter de Dios, que es un Dios grande, que es un Dios omnipotente, que es un Dios omnisciente, que es un Dios todopoderoso, lleno de amor y misericordia, que no nos paga a nosotros conforme a nuestras obras. Porque si fuera conforme a nuestras obras, ya hubiésemos desaparecido del mapa. ¿De dónde encontramos eso? En el deleite de poder escudriñar la palabra. Pero debe de haber una convicción plena y concisa y precisa, y saber que el enemigo es el que pone sueño cuando abres la Biblia. Hay quienes que la abren antes de acostarse porque en vez de tomarse la pastilla para dormir, leen la Biblia, que eso les da sueño. Dice: no me puedo dormir, voy a abrir la Biblia. En vez de decir: voy a abrir la palabra, porque ahí es donde el Señor habla a mi vida. Te da sueño, el enemigo pone sueño porque el enemigo quiere que sigamos ignorantes de lo que Dios tiene para nosotros. El Señor no quiere que conozcamos, mis hermanos, de los propósitos que Dios tiene para tu vida. El Señor lo que busca es que hay una venda en tus ojos.
Jesús dijo estas palabras: escudriñad las escrituras, dijo, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. ¿Tú crees que el enemigo está interesado que conozcas de los testimonios de Cristo? ¿Tú crees que el enemigo está interesado que tú conozcas de los milagros que Cristo hizo mientras anduvo caminando esta tierra? Él quiere que ignoremos todo lo que Jesús hizo, porque de esa forma nosotros no vamos a tener la fe para creer que la situación que estamos nosotros pasando, Cristo es más que poderoso para poderla resolver y poder contestar y poder transformar y poder cambiar la circunstancia en la cual estemos pasando. Es cierto que el médico te puede dar medicamentos para una enfermedad que estés pasando. Por eso la ciencia ha avanzado tanto y Dios ha dado sabiduría al hombre. Gracias a Dios por eso. Pero la fe y el deleitarte en la palabra y conocer que hay un Dios que te dice: si tu fe fuere como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña: pásate al otro lado, y se pasaría. Pero ¿dónde encuentro eso? Yo nunca he visto que una montaña se mueva. Ajá, pero ¿has visto que un problema se ha ido cuando oraste? ¿Has visto que Dios ha contestado una petición? Porque tu fe creció leyendo en la palabra, cuando la Biblia dice que había un endemoniado que los discípulos no pudieron hacer nada por él, y Cristo le dijo: por vuestra poca fe. Y Cristo hizo esos milagros. Usted puede decir: pero ese fue Cristo. Yo sé que fue Cristo, pero también la palabra dice, y Cristo lo dijo: cosas mayores ustedes harán. Entonces, ¿cuáles son esas cosas mayores que nosotros podemos hacer? Si Cristo lo dijo, ¿tú crees que no nos da la autoridad, el poder para que podamos hacer esas cosas realidad? Para que podamos hacer cosas mayores aún que las que Él hizo. ¿Y qué no hizo Jesús? Dice cerrando en el libro de Mateo, en el último capítulo, dice que si todas las cosas que Jesús hizo estuvieran escritas en libros, esos libros no caberían ni en todo el mundo, porque es tanto lo que Jesús hizo. Y Él dijo que cosas mayores nosotros haríamos. Pero todo eso lo ignoramos porque no leemos la Biblia, no escudriñamos la palabra. Mis hermanos, por eso al inicio usted sabe que les pedí que decretáramos que este libro, la Biblia, es la palabra de Dios, revelada por el Espíritu Santo, escrita a través de 40 hombres, pero dada a la iglesia para que conozcamos de ese Dios todopoderoso. Ese Dios que vive y reina para siempre, por la eternidad. Y cuando es para siempre, mis hermanos. Y Él quiere que nosotros, hoy que estamos en este mundo, conozcamos lo que Él quiere para nosotros. Porque Jesús dijo: yo me voy, pero me voy a preparar morada, para que donde yo esté, vosotros estéis. Como yo sé que el día que el Señor me lleve a su presencia, yo voy a habitar las moradas que Cristo va a preparar. Porque lo leí en un libro de ciencia, porque lo miré en una película. No, me lo dice la palabra. Como yo sé que Jesús es el camino y la verdad, me lo dice la palabra. San Juan 14:6 dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Como yo sé que Jesús es el camino. Alguien dijo: hay muchos caminos para llegar a Roma, refiriéndose a que hay muchas religiones y todas las religiones llevan a Dios. El único que lleva a Dios se llama Jesús. Pero ¿cómo puedo refutar yo ese comentario de alguien que venga a decirme: todas las religiones llevan al cielo? Mentira del diablo. Para comenzar, ninguna religión lleva al cielo. Ninguna. El único que nos lleva al cielo se llama Jesús. Y por eso es que el enemigo pone sueño, pereza, desánimo, un espíritu antagónico de escudriñar la palabra, porque Él los quiere tener ignorantes, ciegos de la verdad. Por eso Jesús dijo: ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Los dos caerán al mismo hoyo. Pero el que escudriña, el que se deleita en la palabra, no caerá en ese hoyo, porque la palabra es la lumbrera que diario a diario le muestra el camino para vivir una vida que agrade y que honre al Señor. En Salmos capítulo 1, verso 1 al 4 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. Ahora, ¿cuál es el resultado de dicha actitud? Verso 3 tiene la respuesta. Dice: será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, Ahora que tú leíste esta porción, algunos ya la habían leído, otros la habían escuchado y muchos ni la conocían. Pero ahora que ya la conoces, para ser como un árbol que esté plantado junto a las corrientes, es un árbol que su follaje siempre es hermoso, está verde, ¿sí o no? Y un árbol que no le falte el agua, es el árbol que va a dar los mejores frutos. Y la Biblia dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y no solo eso, y todo lo que haga prosperará. Ahora, ahí tienes la respuesta para las preguntas que te has hecho en algunas ocasiones. Dice: pero si yo he tratado de hacer de todo y todo me sale mal. Y es cierto, ocasiones todo sale mal. Y mira, aquel incircunciso ni se esfuerza y todo le sale bien. Es más prosperado que yo. Porque también desconoces la palabra. Porque la palabra dice que Dios le dará oportunidad a alguien de hacer riqueza, mas no de disfrutarlas. Así que, mira, no desees eso. Tú desea que en ti nazca el hambre, el anhelo, el deseo por escudriñar la palabra. Y de esa forma el Señor te va a revelar la porción que Él tiene ya preparada para ti. Amén. Josué capítulo 1 verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa? Netflix. Nunca se apartará de tu lado Facebook. Nunca se apartará de tu teléfono TikTok. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá mal. Todo te saldrá bien. Pero ¿dónde está la clave? ¿Dónde está el meollo del asunto? ¿Cuál es la respuesta? Meditad en su palabra de día y de noche. Quiere decir que al levantarte, al acostarse, mis hermanos, nos levantemos escudriñando la palabra, nutriéndonos con la palabra, deleitándonos en la palabra y acostarnos con la palabra, con los dichos de su boca. Entonces será prosperado nuestro camino y todo lo que hagamos será bien. ¿Por qué tantas cosas hemos hecho y no nos salen bien? Porque no las hemos hecho conforme a la palabra. Las hemos hecho creyendo en nuestra capacidad, en nuestro conocimiento y en muchas ocasiones con la actitud incorrecta. Pero si lo hacemos confiando, creyendo lo que la palabra nos insta y nos pide que nos haga, nos va a ir siempre bien. Dios habla a Josué y le dice, comienza diciendo: Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás esta tierra. La misión se le fue dada a Moisés de introducir al pueblo a la tierra prometida. Pero no fue Moisés el que cumplió el plan de Dios, fue Josué. Pero le dice Dios: pero Josué, te mando que seas valiente, le dice. Pero también le dice: no se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que te vaya bien y seas prosperado en todo tu camino. ¿Por qué Dios le habla de esa forma a Josué? Porque sabía que en la ley se le habían dado decretos que el pueblo de Israel no había cumplido. Por eso muchos cayeron en el desierto y no entraron a poseer lo que se les había prometido. Pero a Josué le dijo: esfuérzate, sé valiente, y que no se aparte de ti este libro de la ley. Mis hermanos amados, si la palabra de Dios
está hincada como clavos en nuestros corazones, nos deleitamos a indagar la palabra, a vivir la palabra. El escritor al libro de los Hebreos, en el capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es como una espada de doble filo. En muchas ocasiones, cuando a alguien le presentamos el evangelio, ¿cuál es la respuesta que dice? No estoy listo todavía para recibir a Jesús. Cuando a alguien le preguntamos, ¿por qué no lees la palabra? También la respuesta es porque dice, tengo temor, porque allí me dice que los ávaros, los mentirosos, los afeminados no heredarán el reino de los cielos. Y eso es lo que no quieren encontrar en la palabra. Porque lo que sí quieren encontrar, que Cristo es amor y es amor, que Cristo salva y salva, que Cristo perdona y perdona, que Cristo bendice y sí bendice. Y ahí toda la fiesta está en paz. Y aún así, conociendo todas las promesas, no lo quieren hacer. Pero también saben, como dice el escritor de los Hebreos, que es una espada como doble filo. No quieren conocer que también dice que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Que Dios ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Y lo que no queremos soltar es el pecado. Y por eso es que no queremos conocer, preferimos quedarnos con los ojos vendados antes conocer lo que el Señor tiene para nosotros, porque no queremos llegar a ese punto donde se nos es revelado y somos confrontados con la palabra. Queremos recibir todas las promesas, todas las bendiciones, pero cuando somos confrontados, entonces queremos pasar esa hoja por alto. Y es ahí donde no está el deleite en la palabra. Pero debemos deleitarnos en la palabra. Debemos deleitarnos en el Señor, para que de esa forma, mis hermanos, las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida y podamos vivir esa vida como Dios quiere que vivamos. Como esos hombres, esas mujeres. No te voy a decir que vas a vivir en grandes riquezas, que vas a vivir en grandes comodidades, porque eso es no lo que ofrece. Esas son añadiduras que vienen después de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero sí, lo que viene cuando buscamos, deleitamos en la palabra del Señor, hay gozo, hay paz, hay seguridad, hay confianza, hay deleite. Eso encontramos en la palabra y es lo que el Señor nos ofrece. Pero buscad primeramente el reino de su justicia, para que todas las demás cosas os sean añadidas. Pero que haya deleite en la palabra. Deleitémonos. Mire, que sea ese manjar, que lo disfrutemos como cuando disfrutamos ese plato más delicioso. Que cuando el enemigo quiera poner ese desánimo, reprender ese demonio, ese es un espíritu de desánimo que hay que reprenderlo en el nombre poderoso de Jesús. Porque entre más conocedor seas de la palabra, más herramientas vas a tener para poder contrarrestar todos los ataques del enemigo. Ante el diablo no vamos a estar siempre nada más en una posición defensiva. Tenemos que entrar en una posición también de ataque, una posición ofensiva con él. Es lo que Jesús dijo cuando el enemigo vino y lo atacó. El enemigo le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que Jesús usó? La misma palabra. Le dijo: escrito está, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Mis hermanos, cuando el enemigo quiera poner ese desánimo de no leer la palabra, reprende ese demonio, párate firme, pide al Espíritu Santo que te dé la convicción, la revelación de que está escondida ahí en la palabra, que te dé la unción para entender lo que el Señor quiere hablarte, quiere decirte, lo que el Señor tiene para tu vida a través de la palabra. Y entonces vas a ser un hombre, una mujer bendecida, fuerte, fortalecida, de fe, porque vas a creer en esas promesas, que pondrás manos a los enfermos y los enfermos sanarán. Vas a creer en esas promesas, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vas a creer en esas promesas, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Pero es a través de deleitarnos en escudriñar la palabra. Así como nos deleitamos haciendo las cosas que nos agradan, cuánto más deleitarnos en la palabra de Dios. Porque es la voz de Dios hablando a nuestras vidas a través de los libros que están aquí en este libro. Pero depende de ti. Si quieres seguir con ese sentimiento de no deleitarte en buscar la palabra, o de hoy en adelante decirle: Señor, de hoy en adelante yo quiero conocer más de ti, quiero que te reveles a mi vida. Y si tú comienzas, haces un pacto contigo y con el Señor hoy, decirle: Señor, a partir de mañana, por 21 días, no voy a dejar ni un solo día sin yo leer tu palabra. Las estadísticas están que todo mal hábito se quiebra en 21 días. Y todo buen hábito también se puede tener en 21 días. Por eso te estoy retando en este momento, en el nombre de Jesús, que hagas un pacto que a partir de mañana digas: por 21 días no voy a perder ni un solo día de no leer la palabra. Y regresa al día 22 y platicamos. Y yo sé y garantizo en el nombre de Jesús que no vas a ser el mismo hombre ni vas a ser la misma mujer, porque vas a estar investidos con la palabra, con el conocimiento, con la lumbrera de la palabra de Dios. Y entonces el diablo va a conocer quién tú eres en Cristo Jesús, porque conoces la palabra, conoces el corazón de Dios, porque Dios va a revelar su corazón a ti a través de su palabra. Amén.